Hola, hoy vamos a meternos de lleno en uno de los procesos más importantes y a veces más temidos de una tesis: cómo crear una herramienta de medición que sea científicamente sólida. Es, básicamente, el viaje para convertir una idea abstracta en datos que podamos analizar. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿verdad? Es el gran reto al que se enfrenta cualquiera que esté haciendo un posgrado. Porque tener una idea genial es una cosa, pero el verdadero desafío es demostrar que esa idea se puede medir de una forma que sea rigurosa y objetiva. Para que no nos perdamos, hemos preparado una especie de hoja de ruta con 5 paradas. Vamos a seguirla paso a paso para entender cómo se pasa de algo que es solo una idea a un instrumento de investigación que esté listo para usarse. Venga, pues empezamos por el principio. El primer gran desafío: ¿cómo hacemos para que algo intangible se pueda tocar, se pueda medir? El objetivo, al final, es muy claro. Necesitamos crear un recurso, un cuestionario, una escala, lo que sea capaz de capturar información sobre una variable de manera consistente y, sobre todo, precisa. Es el puente que conecta nuestra teoría con los datos del mundo real. Y claro, para que ese puente sea sólido y no se nos caiga, necesita unos cimientos muy fuertes. En psicometría, que es la ciencia de la medición, todo se apoya en dos pilares fundamentales. Son los que garantizan la calidad y el rigor. El primer pilar es la fiabilidad o confiabilidad. Pensemos en una báscula. Si una persona se pesa 3 veces seguidas y la báscula le da 3 pesos totalmente distintos, pues esa báscula no es fiable. La fiabilidad es justo eso, que la medición sea consistente, que dé el mismo resultado, o muy parecido, en las mismas condiciones. Y el segundo pilar es la validez. Siguiendo con el ejemplo de la báscula, puede que sea súper fiable y nos dé siempre el mismo número, pero ¿y si ese número es nuestra altura en vez de nuestro peso? Pues entonces no sería válida. La validez se asegura de que estamos midiendo exactamente lo que decimos que queremos medir, y no otra cosa. Muy bien, ya tenemos la teoría clara. Así que vamos a la práctica. ¿Cómo se construye la primera versión de este instrumento? Porque esto no va de sentarse a escribir preguntas sin más, ¿eh? Es un proceso súper metódico. Este sería más o menos el plan de acción. Primero se define bien el propósito, luego a bucear en la bibliografía para ver qué se ha hecho antes. Después se descompone la variable en partes más pequeñas, se decide el formato de las preguntas y, por fin, se escribe ese primer borrador. Y aquí un consejo clave. En esta primera versión hay que ser generosos. Por ejemplo, en la tesis que hemos usado como referencia empezaron con 77 preguntas o ítems. ¿Por qué tantas? Porque ya se sabe que el proceso de validación es como un filtro muy exigente. Muchos de esos ítems se van a quedar por el camino, así que es mejor empezar con material de sobra. Y ahora sí, llega el momento de la verdad. Ese primer borrador tiene que pasar por una serie de pruebas, vamos, una auténtica prueba de fuego, para demostrar que vale para algo desde un punto de vista científico. Este examen tiene, digamos, dos partes. Primero, se le pasa el instrumento a un jurado de expertos en el tema, y después se prueba en la vida real con una pequeña muestra de la población a la que va dirigido. Para que nos hagamos una idea de la seriedad de esto, en el estudio de referencia se consultó ni más ni menos que a 12 expertos y usaron metodologías muy rigurosas, como el método del PHI, para asegurarse de que las opiniones de esos expertos llevaban a un consenso de muchísima calidad. ¿Y qué miran con lupa a estos expertos? Pues todo. Evalúan si cada pregunta se entiende bien, si tiene sentido dentro del conjunto y, lo más importante, si de verdad sirve para medir el concepto que nos interesa. Su trabajo es fundamental para pulir el contenido. Vale, una vez que tenemos el visto bueno de los expertos, salimos al mundo real. En el estudio que estamos viendo, se hizo una prueba piloto con 385 estudiantes, un número bastante grande para poder sacar conclusiones estadísticas fiables. Esta prueba piloto tiene dos objetivos. Por un lado, ver si la gente entiende las preguntas, si hay algo que les resulte confuso. Y por otro, que es crucial, recoger los primeros datos para poder hacer los primeros cálculos estadísticos y ver si el instrumento empieza a mostrarse fiable. Y después de todo este trabajo intenso de pruebas, revisiones y análisis, llegamos por fin al resultado. A ver qué ha salido de todo este proceso. Y esto lo deja clarísimo. Se empezó con una versión de 77 ítems y la versión final se quedó en 59. Es decir, por el camino se han eliminado 18 ítems, los que no pasaron el filtro. Ahora el instrumento no solo es más corto, sino mucho más preciso y fuerte. Y la prueba del algodón, la nota final, es este número: 0,97. Ese fue el coeficiente de fiabilidad final. Para que nos hagamos una idea, un valor tan cerca de 1 es sinónimo de una consistencia interna altísima. Es la garantía de que se ha construido una herramienta de medición de primera. Entonces, si nos tenemos que quedar con algo, es con esto. Construir un instrumento es un proceso ordenado, sistemático.
La fiabilidad y la validez son sagradas, no se negocian. Y las pruebas, tanto con expertos como con la población real, son vitales, porque todo este rigor es lo que luego nos va a permitir confiar plenamente en los datos que recojamos. Esta cita del documento original lo clava. Todo este esfuerzo no es por puro gusto académico. Se hace para tener la seguridad de que la información que obtengamos sea buena, sea válida, y que las decisiones que se tomen a partir de ella estén basadas en pruebas sólidas. Así que, ahora que conocemos el camino, la pregunta ya no es si se puede medir algo abstracto. La pregunta es, ¿cuál es el próximo concepto complejo que nos vamos a atrever a convertir en datos fiables? Las herramientas y el método ya los tenemos.